Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a estar analizando un partido muy emotivo, el Venezuela 2, Ecuador 2 de la Copa América, tercer partido de la Vinotinto en este torneo y nuevamente saca un empate, 2 puntos de 9, que quizás uno lo ve desde el punto de vista de resultados como pobre, pero tomando en cuenta todo el contexto que ha vivido Venezuela, el contexto negativo, se les da un valor mucho mayor. Y en el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a estar acompañando de parte de la pizarra del DT. Grandes amigos, grandes compañeros y en esta ocasión tenemos dos nuevos talentos de una gran cuenta como es la pizarra del DT. Aprovechamos y saludamos a Gabriel Peraza. ¿Cómo estás, Gabriel? Un lujo tenerte por acá. No, por favor, el gusto es mío, Mario. Un gran abrazo y un gusto estar aquí. Simón Mijares también nos está acompañando. ¿Cómo estás, Simón? También un placer poder conversar contigo. Todo bien, Mario. Y sí, no, un placer, el placer es nuestro, el placer es mío también. Muchísimas gracias por todo el tema del espacio también. Por supuesto, aquí están gratamente recibidos y bienvenidos las veces que sea necesario. Y vivimos un partido con muchos altibajos, este Venezuela-Ecuador, en donde la Vinotinto mostró su mejor faceta ofensiva, algo que quizás era la cuenta pendiente Peseiro, por lo menos en la Copa América, que no se le había reclamado por el tema de las lesiones, de las bajas por COVID, de enfrentar primero a Brasil, luego a Colombia, que a priori eran las dos selecciones más fuertes de la Copa, pero ya vimos ahorita que Colombia cayó de forma, por lo menos para mí, sorpresiva, 2 goles por 1 ante Perú, y sabemos que estas son selecciones bastante parejas. A nivel superficial, haciendo un análisis muy breve de lo que fue el partido, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti, Gabriel? A ver, a mí me sorprendió que todavía Venezuela en las acciones a balón parado, en la pelota parada, todavía le está costando como que defender y eso fue precisamente uno de los errores. Eh, pero otro punto positivo fue que hoy sí se logró tener finalización. Sobre todo en ese aspecto creo que, por ejemplo, se vio a Edson Castillo llegando al área, eso era algo necesario, tener esa superioridad ahí. Y bueno, también Ronald al final que marcó el empate. Pues. Creo que esos son puntos muy a tener en cuenta. Simón. Sí, a mí me sorprendió bastante ya el cambio que se pudo evidenciar, por ejemplo, en el bloque, porque se vio un bloque más alto en el segundo tiempo que evidenció comodidad en los jugadores tras recuperar la pelota. Y creo que esto fue uno de los factores que no habíamos visto en estos dos encuentros de Copa América y gratamente me sorprendió. Y también muy buena la actuación de Edson Castillo, que creo que es bastante destacable. Creo que nos sorprendió a varios. Totalmente, porque por más que veamos un jugador con un nivel interesante en el fútbol nacional, siempre nos queda la duda si cuando se traslade a la selección pueda mantener ese nivel. Siempre es una duda, algunos lo logran hacer, como el caso de Exxon, otros lamentablemente no, y por eso es una grata revelación lo de Castillo, que pueda trasladar el buen momento en el club, en la selección con gol asistencia. Creo que ni él mismo se imaginaba un debut tan perfecto en este partido contra Ecuador. Gabriel mencionaba el tema de los balones parados, en donde sufrimos bastante defensivamente con el partido contra Bolivia recibimos gol, hoy también recibimos uno, el primer gol de Brasil de Marquinhos también vino por allí, y yo incluso lo mezclo en que hemos tenido dificultades para defenderlos y también nos ha costado atacarlos. Antes Venezuela se caracterizaba por ser un equipo que aprovechaba muy bien la pelota parada, sea antes con los tiros libres directos de Juan Arango, que eran medio gol, o con los tiros de esquina que él mismo también cobra en ocasiones y que podíamos aprovechar con un cabezazo de Vizcarrondo, de Sicher o de algún jugador con esas particularidades, pero no recuerdo sinceramente cuándo fue la última vez que Venezuela pudo hacer un gol de tiro libre. Bueno, el de Chancellor, Bolivia, pero me refería a tiro de esquina. No ha sido con tanta asiduidad. Incluso si nos damos cuenta, el segundo gol de Ecuador viene de un cobro ligeramente eficiente, Cáceres Junior que vuelve a intentar hacerlo en corto y a partir de allí Ecuador con su velocidad y con su contragolpe termina fulminando a Venezuela en un momento que fue doloroso porque Venezuela estaba viviendo buenos momentos. Me sorprendió incluso que después de que Venezuela estuviese empatando 1-1, fuese a intentar y tener la ambición de llevarse los 3 puntos y finalmente en el contragolpe liquidó Ecuador y después Ronald Hernández pudo empatar. ¿Qué crees que le falta a Venezuela, Gabriel, para terminar de imponerse en el juego aéreo defensiva y ofensivamente? Por ejemplo, con el tema de Sema Velázquez creo que ayudó un poco, pero termina siendo aún insuficiente para poder ser sólidos en ese aspecto. Sí, yo creo que el primer problema que hay es
la pérdida de referencias. Y, por ejemplo, con Bolivia, contra Bolivia se vio con Marcelo Moreno Martins, si no me equivoco fue Chancellor que perdió la referencia en el área y le dio tiempo, espacio a él para definir, ¿no? Y hoy también se vio que se les dificulta imponerse en esa zona por falta de coordinación también, en cambios de marca que pueda haber. Esos son aspectos que hay que destacar y que, como tú decías antes, éramos como que ese era nuestro punto fuerte, o uno de nuestros puntos fuertes con la época de César Farías, los que mencionaba, Juan Arango, Vizcarrondo, o sea, eso era un plus que teníamos nosotros. Y creo que principalmente esos son los puntos a mejorar en esas determinadas acciones. Simón, ¿y qué crees de esa jugada en particular de Venezuela? Sobre todo después del primer gol. Venezuela siguió atacando, siguió insistiendo. ¿Crees que fue un error mantener esa ambición de llevarse los 3 puntos y que justamente por allí luego Ecuador terminó haciendo un 2-1 que parecía definitivo hasta en los últimos minutos que Ronald terminó salvando las papas prácticamente? Sí, realmente no, yo no considero que haya sido un error seguir buscando más, porque si algo ha caracterizado a Peseiro mediáticamente justamente es buscar algo ofensivo. Obviamente las circunstancias no fueron dadas para que pudiera ejercer mejor su juego Venezuela por las herramientas que hoy conocemos que tiene en cuenta. Sin embargo, creo que el grupo dentro del terreno de juego se dio cuenta que podía lograr algo más y con lo que mencionaba anteriormente, desde la subida del bloque, estaban llegando más, están más cerca. Y yo creo que la intención no era marcar e ir atrás a buscar el empate. Sin embargo, se felicita el empate del día de hoy, pero obviamente pensando que se tuvo muchas posibilidades para poder llevarse los 3 puntos. Una de las cosas que más ha sorprendido ha sido el rol del Brujo Martínez, que es un jugador que no hemos tenido la oportunidad de ver tanto con la selección y ahora en esta Copa América sí lo estamos viendo, pero ha tenido un rol bastante variante a lo que de pronto esperábamos del Brujo Martínez, un mediocampista de primera línea que lo hemos visto muy pegado a la banda, jugando en ocasiones prácticamente como un extremo y justamente a partir de una de sus internadas por la banda derecha terminó suscitándose el primer gol de Venezuela tras un gran centro para un Exxon Castillo que se había desmarcado muy bien, había ingresado al área con mucha naturalidad, entendiendo que podía ser una opción de gol y terminando de concretar un cabezazo muy interesante. ¿Qué les ha parecido el Brujo Martínez en esta versión tan variante jugando por la banda? A ver, a mí me parece sorprendente porque eso que tú mencionabas antes de la adaptación que necesita tener un jugador, por ejemplo, él ya pasó o ya está pasando por la MLS y es un salto de nivel, entonces eso te da como que cierta seguridad si lo vas a insertar en una selección, pero él ha tenido que, además de insertarse, también ha tenido que jugar en una posición en la que no es la de él. Y a ver, si bien ha tenido pérdidas con balón, algunas decisiones, creo que a nivel de despliegue, de compromiso y eso es muy valorable y lo de hoy es algo productivo, es algo que fue determinante sin duda con esa aparición por la banda y en el primer tiempo también, que creo que todos vimos esa jugada en la que Cáceres no se da cuenta que él se proyecta y dice, lástima que no la pasó, pero sí, sin duda me parece que está siendo un jugador por lo menos influyente que aún puede mejorar y sobre todo si juega más en la posición en la que juega, pero que sí está siendo influente hasta cierto punto. Simón, también a ti, ¿qué te ha parecido lo del Brujo? Sí, concuerdo con algo que está comentando Gabriel, que es el tema de la adaptación. Y justamente hay varios puntos negativos de lo que hemos visto de Brujo, ha sido sus pérdidas de balón y ese tipo de cosas, que yo creo que derivan de lo mismo. Derivan de no estar acostumbrado a una posición y tratar de esforzarse para lograr el mejor desempeño, o justamente lo que le está pidiendo el profe Peseiro. Y sin duda alguna, hoy fue muy determinante en esos aspectos, porque como dice Gabo, uno no sabe qué hubiese pasado si esa pelota hubiese ido al Brujo, que estuviéramos hablando justamente hoy en este momento. Totalmente. Y justamente en esa línea de mediocampistas, hoy hubo una variante que a mí me sorprendió, pero terminó dando sus réditos, por supuesto. La salida de Bernardo Manzano, que estoy seguro que no fue una sustitución por rendimiento, creo que por allí puede haber sido un tema físico, incluso el tema de cuidar la tarjeta amarilla que lo podría hacer perder el último partido que le queda a Venezuela en la fase de grupos. Y por Bernardo Manzano ingresó Exxon Castillo, que no había tenido ninguna oportunidad con la selección como titular y lo hizo de muy buena manera, gol y asistencia, un jugador que desde el principio sabíamos que iba a tener más llegada, un box to box, que podría pisar el área con más frecuencia y que justamente lo pudimos ver en el gol y también la jugada de la asistencia, que estaba ligeramente adelantado y pudo ver cómo se desprendía Ronald Hernández.
¿Qué perdió Venezuela con la salida de Manzano y qué ganó con la entrada de Exxon Castillo? A ver, ganó sin duda, primero en más determinación, por lo que mostró él, ¿no? Por la asistencia y por el gol. A ver, en términos de lo que ha perdido, a mí me parece que Bernardo Marzano, y creo que por eso fue la impresión que nos generó en la previa, ¿te acuerdas cuando vimos la entrada de Edson Claro, Alonso? Que con balón él había sido bastante bueno a nivel de girar el juego, de abrir con balones a los en las salidas costados. de Venezuela había sido importante. Correcto, correcto. O sea, también para juntar bases cortos ahí, eso, o sea, eso había sido algo muy productivo y nos sorprendió por eso. Seguramente lo que vio Peseiro fue que él era un jugador que se sumaba al área y eso no te lo daba capaz de Bernaldo en tanta medida. Y lo demostró hoy. Hoy demostró que pudo tocar en el área rival, cerca del área rival y de paso se sumó al área para luego finalizar él. Y creo que eso es algo que ganó bastante Venezuela a nivel de lo que te digo que hace Manzano, de cambiar de frente y eso, también lo hizo en el segundo gol con Ronald y creo que es muy positiva su entrada. Vamos a ver si permanece, yo creo que sí, lo más seguro es que sí. Lo mismo, Simón. Sí, y también creo que sería bueno destacar justamente el trabajo del cuerpo técnico y de Peseiro en este tipo de cambios que uno por fuera pensará que será capaz rendirá igual, no rendirá igual, pero eso yo Te creo, genera dudas. exacto, y yo creo que demuestra que el trabajo de estudio a la liga o de estudio a los jugadores acá ha sido acertado. Sí, eso Totalmente. que dice Sí. Simón Dale, es Gabriel. bastante positivo, porque me parece que darle esa confianza a los jugadores y decirle, mira, tú sí tienes la capacidad de jugar aquí, tú sí vas a tener las oportunidades, eso es un plus también para ellos y te dan este tipo de rendimientos, ¿no? Obviamente no es que vamos a generar un hype o ahora Edson es el mejor jugador ni nada, pero es algo positivo sin ninguna duda. Y justamente lo que hablaba Simón de que Peseiro ha sido muy inteligente para poder armar sus piezas con las herramientas que tiene y justamente una muestra muy clara de eso es la línea de 5 utilizando a 3 jugadores que son compañeros de equipo en el Deportivo La Guaira. Hoy no jugó uno de ellos, La Mantilla, pero jugó los primeros 2 partidos junto a Adrián Martínez y el carrilero izquierdo Joan Cumana y que aparte de eso en el Deportivo La Guaira, en los partidos de Copa Libertadores y también varios de la Liga Fútbol han jugado con la línea de 5, conocen el sistema, se conocen entre ellos y Mago y Alexander González terminaron siendo adiciones que se han podido entender muy bien este sistema porque, por ejemplo, Mago no lo tengo muy bien referenciado que haya jugado antes en líneas de 5 y ha sido una gran añadidura. De hecho, hoy de los 3 centrales, el que más me gustó a mí hoy fue Luis del Pino Mago, por más que hubo una jugada que de pronto cometió un penalti que estuvo por allí revisándose y no terminó cobrándose, me parece que ha sido muy solvente lo de este jugador. Y la pregunta va en torno a la línea de 5, si creen que fue una herramienta de emergencia tomando en cuenta las dificultades que ha tenido Venezuela o creen que la línea de 5 llegó para quedarse en la selección después de que pase esta Copa América. Eh, con respecto a la línea de 5, creo que la primera vez que la vimos fue contra Uruguay, si mal Sí, no recuerdo en estas sí, tienes eliminatorias, razón. y a ver, a mí me parece que es una opción, no tanto una alternativa, porque ya ha sido constante, y más en este caso en el que ha estado Venezuela, ¿no? Y me parece que es un sistema, o por lo menos la línea como tal, que le encaja bastante bien por lo que tú mismo dices, porque ya por lo menos Johan Cumana ha jugado ahí de carrilero, Adrián Martínez también, La Mantilla cuando estaba antes. A mí me parece que es una opción que no se había visto mucho aquí en Venezuela. La verdad que es algo como que novedoso para nuestra selección, pero que creo que es el sistema que seguirá usando en esta Copa y que seguramente será o el primer sistema o el segundo o estará dentro de las alternativas para las eliminatorias. Sí, y yo creo que es bueno tomar en consideración que ha sido justamente algo aplicable en la adaptación a las herramientas que tienes, no solo ahorita, sino justamente en las eliminatorias pasadas, estudiando muy bien las falencias que tuvo Venezuela en la fecha de eliminatorias pasadas, que se le vio a Venezuela con muchas fallas a las espaldas de sus laterales. Y a consideración, yo creo que con la línea de 5, por más que, por ejemplo, Brasil buscó mucho eso en el lado de Richarlison, eh, ha mejorado mucho Venezuela en este aspecto. Totalmente. Y hoy es complicado analizar el rol del delantero tomando en cuenta este planteamiento que ha sido defensivo, sin duda de Venezuela, por más que hoy hubo muchos más momentos de juego ofensivo.
en líneas generales ha sido defensivo, con esta línea de 5, en donde quizás hoy los carrileros se proyectaron un poquito más y con una línea de mediocampistas con todos en un perfil defensivo, por más que podemos forzar al Brujo por la banda, igual a Cáceres con sus proyecciones, y Aristigueta en muchos momentos ha quedado aislado, ha quedado como un hombre solo, en donde le ha tocado luchar contra los defensores, en este caso ecuatorianos, pero también lo hizo ante Brasil y ante Colombia, y pocas oportunidades ha podido tener. Sin embargo, hoy lo noté un poquito más impreciso que de costumbre cuando tenía el balón, pero si se dan cuenta, en el gol de Exxon Castillo, él hace un movimiento muy interesante, picando un poquito hacia el primer palo, arrastrando la marca de dos centrales. No sé si lo hizo con intención o no, pero allí se generó un espacio que Exxon Castillo lo vio y no dudó en llegar hasta allá, una corrida de frente y cabecear con bastante seguridad y contundencia. ¿Qué te ha parecido a ti, Gabriel, lo de Fernando Aristigueta en estos 3 partidos, en un rol bastante complicado, tomando en cuenta el contexto de la táctica, ¿no? Sí, a ver, es como si él tuviese que hacer un monólogo en medio del partido, porque está muy solo casi siempre. Y me parece que dentro de lo que ha podido ha sido productivo con sus apoyos y cuando pivotea, pero sí se le dificulta bastante por el tema de las distancias con los jugadores que a veces no llegan a tiempo para apoyarlo y eso. Con respecto a lo que marcas del gol, sí fue importante porque precisamente ese fue el espacio que aprovechó Edson, como bien dices, y yo creo que es también lo que él necesita que otros compañeros también se sumen al área, y como a veces hacía Brujo en los partidos anteriores o Cáceres, y me parece que así es como Venezuela puede lograr generar superioridad dentro de las pocas soluciones que está teniendo en ataque para lograr marcar como sucedió hoy. Simón. Sí, concuerdo con Gabriel con el tema justamente y contigo, Mario, con el tema de del movimiento en el gol, ya que justamente si se busca generar superioridades, si numéricamente vemos la situación, no estamos en superioridad, pero ¿qué benefició el movimiento de Aristigueta? Fue justamente todo el tema del espacio, porque concuerda que Arboleda falla en los 2 goles, y justamente es el central que lo sigue, que evidentemente Hincapié no llega a ver la jugada. Y con respecto a los demás partidos, sí, creo que ha sido bastante importante el apoyo de Fernando, tanto para pivotear como esos regresos defensivos que hemos visto, que la selección ha estado detrás de la línea de la pelota, pero Aristigueta ha estado tratando de recuperar la pelota, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero creo que eso es bastante valorable, justamente por un delantero, y o evidentemente va con el sistema, pero creo que dentro de sus características es importante destacar. Incluso en las Pienso pelotas que paradas, en contra, Fernando Aristigueta ha sido quizás uno de los jugadores que uno ve que termina despejando más el balón. Siempre lo vemos dentro del área defendiendo y obviamente por su juego aéreo, allí termina echándole una mano a Venezuela en esas jugadas que siempre generan complicaciones. Por lo menos en los últimos partidos se ha sufrido bastante en la pelota quieta en contra y hemos recibido varios goles como uno que hoy terminó anotando el cuadro ecuatoriano. Sin embargo, hay otras opciones de delanteros por allí. Hoy vimos a Sergio Córdoba. Hoy vimos a Giancarlo Hurtado que más bien se recostó un poquito hacia una banda. ¿Creen que en determinado momento, y a hablar de determinado momento me refiero al partido contra Perú, puede ser una opción Hurtado o Córdoba por encima de Aristigueta en la titularidad? ¿Qué podrían aportar ellos que Aristigueta no y viceversa? A ver, yo considero que Aristigueta también está haciendo mucho, que también es lo que decía Simón, que él está haciendo un esfuerzo físico muy notable. O sea, le está recorriendo bastante, está presionando a veces al espacio, o a veces a los defensores centrales del equipo rival, y me parece que eso es algo también valorable dentro de ese contexto en el que él está jugando. Y a ver, si bien Córdoba pudiese hacer ese mismo esfuerzo, también creo que es un jugador que puede ir más a la banda. Eh, Creo que Hurtado le afectaría bastante el tema de la inactividad, aunque ha jugado y, si no me equivoco, hizo goles hace poco antes de su llegada a la Hizo un selección. doblete, creo que contra Fluminense, algo así. Correcto, correcto. Y a ver, me parece que le pueden generar cierta competencia, pero el jugador que le está dando por lo menos más cosas o más seguridad, o el que le da más seguridad a Peseiro en ese caso es Aristiete. Y otra cosa que también es importante es la experiencia que tiene él. La, Es capitán incluso. Exactamente, eso también te refleja algo, hay una confianza de por medio, hay un liderazgo. Entonces eso no es sencillo para un chico como puede ser Hurtado, como puede ser Córdoba, que tienen talento obviamente y por eso están ahí,
pero no es sencillo. No es sencillo ir al choque con centrales, no es sencillo también que tú estés expuesto constantemente a perder balones y recapacitar y seguir intentando hasta llegar y a la mínima que tengas, por lo menos hacer algo como fue el movimiento que tú marcas. Simón, ¿a ti qué te ha parecido esos minutos de Córdoba, de Hurtado? ¿Crees que podrían en el partido contra Perú quitarle la titularidad a Aristigueta o lo ves ya fijo como el delantero, por lo menos en esta Copa América? Yo lo veo dentro de esta Copa América, el delantero fijo a Fernando. Sin duda, además de por el tema de jerarquía que estábamos comentando, de experiencia, realmente, esa misma experiencia yo considero que te da a ti una paciencia que quizás Córdoba y Hurtado, no estoy diciendo que no los tengan, pero quizás no la puedan tener tan desarrollada como Aristigueta, porque es difícil ser centro delantero y por más que a muchos centros delanteros le piden que apenas la toque entre, no conectar con tus compañeros, no realizar diferentes movimientos que habitualmente puedes hacer en tu club. O sea, hay que evaluar también cuántas diagonales pudiera marcar Córdoba, cuántas diagonales pudiera marcar Hurtado. Son cosas que ellos hacen y que cuántas hemos visto de Aristigueta. Porque justamente los partidos no te dan ese tipo de ocasiones de vez en cuando. Entonces, creo que la no conexión es importante a considerar para justamente hablar de temas de titularidad o no. Sin embargo, yo sí considero que son jugadores que pueden entrar de recambio sin ningún tipo de problema, porque lo estábamos comentando, es un desgaste físico por más de Aristigueta, yo creo que general, por temas de terminación, se acabó la temporada, eliminatorias, ahora el torneo, y este descanso yo creo que sí le vendría bien a la selección, y por eso tampoco creo que Aristigueta pierda la titularidad frente a Perú en la última fecha, en esta fecha. Y había un tema que había olvidado mencionar y es que hay posibilidades de que para el partido contra Perú se recuperen jugadores que habían dado positivo por COVID-19. Y uno de ellos podría ser Joseph Martínez, que para mí, en caso de que no esté Salomón Rondón, es el segundo mejor delantero que tiene Venezuela. Sin embargo, las características que tiene Aristigueta son muy distintas a las de Joseph Martínez y creo que ese tipo de delantero, un portento físico que justamente vaya a pelear contra los centrales, sería el más idóneo en este esquema de José Peseiro. ¿Cómo verían eso en un hipotético regreso de Joseph Martínez y esta nueva disputa con Aristigueta por la titularidad? Yo opino que no entraría de titular, porque no creo que Peseiro prescinda de un volante, porque habría que quitar a un jugador y tampoco creo que vaya a quitar la línea de 5, que precisamente es lo que venimos destacando acá. Entonces creo que se vería obligado a entrar de cambio, porque por eso que tú mencionas, Mario, que necesita estar en constante contacto con los otros jugadores, o sea, con los rivales, y eso a Joseph no le va a beneficiar tanto. Si bien es un jugador que puede ser combativo, él se destaca más por otras cuestiones, capaz por marques, por otra serie de acciones. Pero yo la verdad que lo veo complicado y también porque dentro de todo Aristigueta es lo que también estamos hablando en la sesión anterior, que está teniendo confianza, está rindiendo a su nivel y pese a que se puede ver anulado en ciertas cuestiones, creo que puede permanecer como el delantero titular si entra Joseph o si llega Joseph. Y yo también creo que es tema a considerar y a destacar que, porque así creo que lo tengo yo en el pensamiento, que es que por más que un jugador sea capaz de más nivel o más talentoso que algún otro, creo que primero va el esquema, primero va el sistema de la selección. O Las sea, características que tenga el jugador. exactamente, el entrenador obviamente emplea un sistema y todo lo que lleva a cabo a base de lo que tiene, pero yo creo que justamente si se está buscando una cosa, creo que no vienen las características de Joseph para lo que se está trabajando. Justamente creo que, si mal no recuerdo, una jugada contra Bolivia en la pasada fecha, a Joseph no le dan una pelota y justamente él se molesta. Y es entendible, como se molestó hoy Brujo, por ejemplo, pero creo que justamente el tema de la paciencia a Magia Joseph creo que le puede afectar. Totalmente. Y otro aspecto que no hemos comentado y ha sido importante para Venezuela es el tema del carrilero izquierdo con un Joan Cumana que a mí me da la impresión que ha venido de menos a más. El partido contra Brasil quizá fue el más flojito, en donde incluso cometió un penalti para el segundo gol de Brasil y que se vio incómodo en determinados momentos. Sin embargo, poco a poco ha ido levantando nivel. Gabriel, ¿tú crees que él puede ser el lateral izquierdo nominal de Venezuela?
Mira, su crecimiento en estos partidos sí es algo positivo y también porque, por ejemplo, hoy Junior Moreno lo ayudó bastante en ese aspecto. También algo que tú comentabas era Mago. Mago a nivel de coberturas hizo bastante apoyándolo cuando lo intentaron desbordar y para ver si él consigue tener esa seguridad en ese sector a partir de la seguridad también que le pueden dar sus otros compañeros, yo creo que sí puede, por lo menos en esta Copa y a lo largo del proceso, ser una opción para ese sector, porque si te soy sincero, a mí no me convence la opción de Roberto Rosales por ese costado. Nada, por tema de perfil, por tema de que se ve limitado, creo que pudiese ser aprovechado mucho más por el costado derecho. Entonces Gabriel, yo, y antes de terminar por allí, Cumana salió como con una lesión que esperemos no sea grave y entró por allí Ronald Hernández, que a mí me sorprendió muchísimo porque yo me imaginaba que se iba a hacer el enroque de Ronald Hernández a banda derecha y Alexander González a banda izquierda, que tenemos una idea de un Alexander mucho más versátil, que pueda jugar por ambas bandas, como extremo y demás. ¿Ves alguna de estas opciones eh, posibles para Venezuela, que Ronald Hernández sea titular en un próximo partido o que se haga el enroque con Alexander González, o más bien la continuidad de Cumana, que si me lo preguntas a mí, la veo como la opción más con mayores posibilidades que se dé? sí, porque la continuidad humana para mí sería lo ideal porque, a ver, Ronald también tendría ese problema con el perfil que tengo hablando de Rosales, ¿no? Y él tiene menos experiencia. Yo creo que su entrada fue más que todo porque él, a ver, es un jugador que juega por la banda, obviamente, y para, a ver, no tiene otras opciones Peseiro, por lo menos de pierna izquierda, de que sea zurdo, y creo que fue más por esa cuestión, ¿no? Pero sin duda le daría la confianza y la continuidad a Cumana, porque hasta ahora ha mejorado ciertas cosas y creo que sí sería el titular. Simón, ¿qué te ha parecido Cumana? ¿Qué crees que aún le falta por mejorar para estar más anclado en ese 11 venezolano? Y concuerdo contigo, Mario, que comentaste que ha venido de menos a más. Sin duda me parece que el partido más flojito con Brasil y uno de los mejores partidos hoy, como dijo Gabo, con los apoyos de Mago y Moreno. Sin embargo, yo creo que evidentemente hay factores a mejorar. Uno de ellos puede ser que cuando hay momentos de hacer un quito o hacer un robo, quizás no mide cómo entra la situación y eso puede perjudicarnos en algún tipo de balón parado, que justamente es nuestra falla. Y considero que suele pasar y en algunos momentos puede llegar a destiempo. Sin embargo, sí lo considero como en tal caso de estar bien, porque eso es otro factor. Si no salió bien hoy, es cuestión a pensar, pero si está bien, yo creo que sería el lateral a seguir en la Copa. Sin embargo, después es cuestión de evaluar quién, justamente por lo que decía Gabo, que no tienen el perfil, nadie tiene el perfil izquierdo para justamente ocupar esa zona, quién lo haría, o más o menos qué evaluaría Peseiro en eso, si volvería a hacerlo el día de hoy que Ronald Hernández y Alexander, o los variaría, o bueno, dependiendo muy bien, como tú comentaste, la vuelta de algún otro jugador. Totalmente. Y con la línea de centrales, hoy también hubo una variante que fue la salida de la Mantilla y la entrada de Sema Velázquez, que me parece que terminó cumpliendo, por más que venía con la dificultad y el tema de que lleva tiempo sin jugar con la Vinotinto, no sé qué tan adaptado podía estar en una línea de 5, me parece que lo hizo de buena manera, tomando en cuenta que era su primer partido desde hace tiempo con la selección, pero creen que se mantenga Sema para el próximo partido contra Perú, haciendo un ejercicio de que va a seguir los mismos, de que no se ha recuperado ninguno. Básicamente, Sema Velázquez o Francisco Lamantida. Fíjate que yo, a ver, difiero un poco en el sentido de que creo que Sema no estaba del todo acostumbrado a la salida de balón que viene trabajando Venezuela Sí, y eso creo que le afectó, ¿no? Eh, pero a ver, si la Mantilla logra recuperarse y volver a entrar, creo que va a ser él también porque ha jugado la mayor cantidad de partidos y tiene el conocimiento con Adrián. Y creo que eso es fundamental también para la coordinación en defensa. Entonces, creo que lo más seguro es que vuelva a la Mantilla si logra recuperarse, pero Sema me parece que tiene que mejorar en ese aspecto. Claro, llega nuevo, tiene que incorporarse a la dinámica del equipo, pero me parece que la Mantilla es el que permanecerá ahí. Simón. Sí, por lo que comentaba Gabriel, yo también creo que la Mantilla es el que va a continuar en esa zona. Sí, evidentemente está bien. Muy, muy, muy importante, creo que en la coordinación, la defensa en la salida que tuvo con Adrián, que tuvo
en el momento que estuvo Manzano, justamente con Junior, creo que fue una buena coordinación en temas de salida. Y también justamente el tema de comunicación, de aporte que le puede dar tener a tu compañero dentro del campo, por ejemplo, a Francisco, a Cumana, porque si son compañeros, en la Mantilla, Adrián, como justamente lo comentábamos, creo que le puede dar un poquito más de confianza en ese sentido. Sin embargo, sí considero que Sema le suma a la selección, porque es un jugador que ha vestido la camiseta, que ha jugado Copas Américas, que quizás alguien que lo vea diga, bueno, agarre un consejo, puede hablar con él en ese sentido. Y dentro del campo, si se llegase a adaptar a la dinámica de la selección rápidamente, no veo por qué no estar. Sin embargo, es lo que considero que creo que por el tema de la química eh, seguiría la Mantilla. Y justamente hablábamos del tema de que Peseiro podría recuperar jugadores, como es el caso de Otero, de José Martínez, Miquel Villanueva, entre otros jugadores. Se le arma un problemita interesante a Peseiro porque saber si contar con estos jugadores nuevos, referentes, entre comillas, con experiencia en el fútbol europeo, la mayoría de ellos, y con estos jugadores que, a pesar de que varios vienen del fútbol nacional, lo han hecho de muy buena manera. ¿Cómo crees que Peseiro puede hacer esta valoración tan complicada de si reingresar a los jugadores que hayan dado positivo por COVID o mantener los jugadores que han venido jugando en estos 3 partidos de la Copa? Yo creo que tiene Sabes una que semana sumamente importante. Yo creo que tiene una semana sumamente importante de evaluación que justamente le va a dar a él quiénes pueden llegar y quiénes no van a llegar. Y a partir de eso, obviamente, es lo que tú comentas, se le puede formar un problema que varios quisieran tener. Sin embargo, sería muy cuestionado en tal caso, en temas de opinión, algún tipo de cambio, algún tipo de esto a la dinámica. Y también, por otro lado, esto en temas de opinión, porque simplemente ya en el juego estoy Claro. seguro que un entrenador como Peseiro no pensaría en las críticas vendrán por acá o vendrán por allá. Capaz lo pensaría, pero no lo evaluaría para mostrar a su equipo. Pero yo sí creo que si él ve en los próximos entrenamientos, en el grupo, en todo, que alguno de estos jugadores puede encajar en lo que él está planteando o mejorar el rendimiento de algún otro, creo que van a agregarse. yo creo que mejorarlo sí, sí podrían hacerlo. El tema es más que todo cómo llegan estos jugadores en ritmo competitivo, ritmo físico, porque si a ti te da o te contagias de COVID, tiene que haber una rehabilitación, ¿no? Y ahí es un punto que hay que tener en cuenta también. Entonces no creo que sea tanto por el tema de si pueden o no, sino qué tan aptos físicamente e incluso también mentalmente están para competir frente a otros jugadores que ya tienen 3 o 4 partidos de Copa América encima. Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta. Ya para ir cerrando y sin mencionar nombres, porque los nombres los tenemos bastante en duda por este partido contra Perú, justamente por lo que llevamos hablando en los últimos minutos, ¿qué cambios podría hacer Peseiro? Y no me refiero a de posición, porque ya hablamos que podría ser seguramente el regreso de la Mantilla y el resto de nombres podrían ser los mismos, tomando en cuenta que sigamos con esta base de jugadores. Pero tácticamente, en mentalidad, ¿qué cambios podría haber en el partido contra Perú? ¿Podría ser una Venezuela incluso más ofensiva o creen que mantengan esta línea reservada que se ha mostrado, por ejemplo, en el partido contra Ecuador por grandes momentos? Bueno, yo considero que si Venezuela llega al partido como llega, sabiendo que la victoria con Perú por el resultado de Perú y Colombia es muy necesaria, yo sí considero que capaz el enfoque siga siendo a partir de lo defensivo, pero veamos a una Venezuela más apuntando a lo que se pudo haber visto en el segundo tiempo. Un bloque un poco más adelantado, tratando de tener más comodidad y más confianza tras recuperar la pelota, considerando igual que Perú es una selección que te puede hacer daño en cualquier momento. Tiene jugadores que realmente destacan y lo positivo en ese sentido para Venezuela también puede ser algo que es destacable, que creo que Perú no viene tan bien como pudo haber llegado en algún otro torneo, en algún otro encuentro. Sí, muy bien, llega con victoria, pero creo que el rendimiento no ha sido muy bueno en los últimos encuentros, ya hablando eliminatorias y bueno, los primeros 2 partidos de la Copa. Y, a ver, también hay que tener en cuenta los nombres, ¿no? Que podrían entrar, porque creo que de los tres estamos en esa disyuntiva si ahora Manzano entra o no realmente por el partido que ha hecho Edson. Y también el tema con la Mantilla. Yo creo que a cambios de estructurales del equipo, ¿no?
Eso que estamos viendo de que el equipo, la línea 5 que busca construir primero en corto y si no, juega en largo, creo que no va a variar mucho. Sí pudiese arriesgarse un poco más con Perú, porque si bien hoy ganó Perú a lo largo de las eliminatorias y en la Copa también se ha visto que pueden tener problemas de coordinación al defender, pero creo que principalmente estará en esos dos nombres si vuelve la Mantilla y creo que ahora la gran duda es esa, si Edson realmente permanecerá o Bernaldo va a volver al once. Totalmente, y también ahora se presta una situación complicada porque uno veía a priori que el duelo iba a ser Venezuela-Perú, cuál de los dos clasificase y puede darse el caso que clasifiquen los dos y que más bien Ecuador quede por fuera porque quedó una situación bastante comprometedora y en la próxima fecha que Venezuela descansa, ese Perú-Ecuador va a ganar un protagonismo interesante y si llega a ganar Perú, pues Venezuela tendría una ventaja muy importante porque afrontaría ese partido último contra Perú y a la vez se está disputando un Brasil-Ecuador que a priori veo muy complicado que Ecuador le pueda sumar a este Brasil que parece una tromba y obviamente eso le da mayores posibilidades a Venezuela que pueda jugar un poquito más con el resultado, aunque obviamente la idea es siempre salir con la misión de ganar en este partido contra Perú que va a ser decisivo el próximo domingo 27 de junio. Gabriel, Simón, de verdad que ha sido un placer poder conversar con ustedes, intercambiar opiniones y debatir. Siempre va a ser algo nutritivo y ojalá pronto se pueda repetir. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo, Mario, un gusto, la verdad que estar aquí y muy buenas noches a todos. Simón, un abrazo también para ti. De igual, igual, Mario, muchísimas gracias por el espacio de nuevo. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.